todos los que estamos ahorita en esta noche, que estamos entrando en esta noche a platicar un poco sobre lo que es el mundo de la cannabis, del CBD. Sin embargo, el tema que nos toca es pues un tema que tiempo atrás había tratado de exponer, y vamos a entrar en la página y vamos a compartir la página para que podamos empezar a platicar sobre él. Se llama Viajes psicodélicos con respecto a la salud. O sea, ¿qué hay de estos viajes psicodélicos que normalmente se tienen, que ya son muy antiguos? Déjenme compartir más la pantalla, permítame. Como que no quiere. Ya está. Bueno, estos viajes psicodélicos son viajes que son eventos o son experiencias que se han tenido durante muchos años, desde la época, o sea, vamos, hace miles de años ya se tenían. Lo que pasa es que no se les llamaba en esa forma, simplemente la utilizaban muchas de las personas para poder llevar a cabo alguna experiencia de tipo curativo, así eran, o comunicarse con los espíritus aparentemente, o sea, en las ceremonias. Sin embargo, posteriormente ya se encontraron determinados métodos que muchas personas lo utilizan precisamente para nivel médico, pero después o curativo, y posteriormente ya fueron encontrando el aspecto psicodélico. En este caso vamos a definir primeramente qué es una palabra psicodélico, qué es un viaje. Y se define en esta forma: es una experiencia, viaje o vuelo a un estado alterado de conciencia derivado del uso de una droga psicodélica, creando alucinaciones ópticas, sensoriales, auditivas, placenteras todas, y en forma individual o en grupo por un determinado tiempo. Eso en sí sería definir más o menos lo que es un viaje psicodélico. Ahora, al finalizar el efecto de la droga, se puede tener efectos secundarios negativos y molestos, como dolor intenso de cabeza, mareos, vómitos, taquicardias, daños a algunos órganos, algunos cuando ya es una experiencia bastante fuerte, o también que realmente hay fatigas, hay somnolencia, hay desorientación, en fin. Pero dentro del viaje o experiencia se puede tener un mal viaje, que también sucede, y puede producir estados de excitación, de una excitación profunda, de desorientación, de pánico. Entonces, todo esto conlleva lo que es una experiencia de este tipo. No quiere decir que toda suceda lo mismo, que sea negativa o muy positiva, pero todo depende de la persona que va a hacer esta experiencia, y también del tipo de alucinógeno que se va a utilizar. No se trata en esta plática de hablar de lo que son específicamente todos los alucinógenos, sino lo que tratamos de encontrar cuál es la conexión que podamos tener de los efectos de esos alucinógenos con respecto a la salud. Y en ese sentido, cómo va a entrar todo lo que viene siendo la cannabis con su aspecto también terapéutico. Y eso es lo que vamos a platicar ahorita. Ahora bien, ¿qué es una sustancia psicodélica? Psicodélico o psicodélico es un estado psíquico provocado por ciertas drogas que alteran la sensibilidad, manifestando euforia y alucinaciones. Es precisamente la parte medular de lo que es lo psicodélico. Sin embargo, también se ha dicho en muchas ocasiones, y se define, que una sustancia es psicotrópica, y psicotrópico es toda sustancia química que ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y ocasiona cambios específicos en sus funciones. Aquí es muy claro el concepto, o sea, es una sustancia que va a activar nuestras neuronas, el sistema nervioso central. Entonces, de este hecho podemos decir que una droga puede ser, o que de hecho puede ser un psicotrópico, pero también puede ser otra droga que o sea, de otras sustancias que no necesariamente vayan a alterar en forma negativa el aspecto neuronal, como son muchos medicamentos. Entre ellos podemos hablar del THC, es un psicotrópico, lo mismo que es el CBD, porque activan las neuronas, van a hacer una activación, y que puede ser, y va a ser positiva en muchos casos, en otros casos, dependiendo de la sustancia, puede ser en forma negativa. Y entonces aquí viene la definición más concreta y más correcta, que es psicodisléptico. Y la palabra psicodisléptico define que es la sustancia que provocan en nuestro sistema nervioso central cambios anormales en lo cognitivo y en la percepción. Se les denominan así alucinógenos, psicotomiméticos o psicodélicos. Esto que estamos mencionando es para tener una definición más clara de que
no necesariamente el psicotrópico es malo, sino que ya entramos al aspecto de lo que mejor, definirlo mejor como un psicodélico o un psicodisléptico. Entonces, ¿qué es una droga? Según la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia natural o sintética que introducida en un organismo vivo pueda modificar una o varias de sus funciones, generando alteraciones de la sensibilidad o la conciencia. Y en este caso podemos hablar que droga puede ser, como es una sustancia, entonces de ahí se define que muchas, digamos en Estados Unidos, por ejemplo, drugstore viene siendo una tienda que vende drogas, entonces ahí, pero la droga es la sustancia que va a hacer un cambio en nuestro organismo, positivo o negativo. Y puede ser ingerida, fumada, inhalada, aspirada o inyectada. O sea, puede ser incluso a nivel tópico también. Puede ser con efectos terapéuticos o bien psicodislépticos o alucinógenos que alteran la realidad. Y entonces aquí ya estamos diferenciando una cosa de otra. La misma droga, pero ya con efectos que van a hacer el aspecto psicodélico que estamos ahorita tratando de explicar. Tomando en cuenta esto, entonces podemos definir que la mayoría de las drogas naturales y sintéticas en su origen, estamos hablando desde la antigüedad, tenían un fin terapéutico y posteriormente a algunas se les descubre el aspecto psicotrópico o psicodisléptico y entonces es donde viene la parte de que estamos ahorita tratando, que ya empezamos a, pues no digamos a profesionalizar, pero sí a darle un sentido más, enfocarnos más al aspecto psicodélico y no tanto al aspecto terapéutico. Ahora bien, en la medida que se descubren sus efectos psicodélicos y se detectan sus efectos secundarios, se inician sus reglamentos y leyes y controles. Es decir, al momento que ver que esa droga hacía ciertos cambios no tan positivos, entonces empezaron ya las leyes a trabajar como pues a tratar de reglamentar el opio, la heroína o una serie de opiáceos que hay, en fin, la misma situación del LSD, en fin. ¿Por qué? Porque empezaron con un aspecto terapéutico y se encontraron los efectos psicodélicos posteriormente y por eso vino la reglamentación. Pero es innegable los efectos terapéuticos de ellos, los cuales en muchas de ellas, de estas sustancias, están reglamentados e incluso forman parte de medicamentos de patente. Hay muchos medicamentos de patente que tienen este tipo de drogas psicodélicas o bien puede ser drogas que producen, que son alucinógenos, pero que están incluidos con porcentajes muy determinados y muy controlados para poder explotar sus efectos terapéuticos. Y de eso vamos a hablar ahorita un poco más adelante. Las drogas están divididas en tres grupos, podemos tener muchas subdivisiones, pero traté de reunirlas en tres para poder definir un poco más claro de cuáles son ese tipo de drogas. Estamos hablando de los narcóticos. Aquí podemos hablar de la codeína, un derivado del opiáceo, el fentanilo, que es otro también, pero es sintético. Y lo señalo el fentanilo porque como es sintético, es sumamente más fuerte, más potente en su efecto que lo que viene siendo todos los opiáceos. Entonces, por eso es lo peligroso. La hidrocodona, la hidromorfona, la medipredina, la morfina, la oxicodona, la tramadol, son narcóticos. Van primero a adormecer, van a hacer un aspecto de sedativo y posteriormente ya con el exceso empiezan el aspecto de otro tipo de efectos que permiten tener, que sea precisamente un aspecto de droga, no necesariamente alucinógeno, pero sí efectos de energía, una serie de situaciones que ahorita en un momento voy a explicar. También vienen los estimulantes, como son la cafeína, que todos sabemos el gran poder que tiene la cafeína en la mañana sobre todo, el éxtasis es otra droga sintética que se está tratando, las anfetaminas, el crack, la cocaína, la marihuana, ya entra aquí la marihuana, hablando de la marihuana como el THC, no estamos hablando nada del CBD, únicamente del THC, ya que es la marihuana, entra como un efecto estimulante, porque la gente que llega a empezar a tomar la marihuana, pues empieza a sentir ese efecto. Y viene siendo lo último, viene siendo las alucinógenos, o sustancias alucinógenas, como el LSD, o sea, el ácido lisérgico, el DMT, la mescalina, que es el peyote, que obtenemos del peyote sale la mescalina, los hongos alucinógenos, que hay muchos, la ayahuasca, que está muy de moda, el éxtasis y la misma marihuana, que ya hay cierta fase donde podemos decir que empieza su efecto alucinógeno, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, tenemos drogas alucinógenas y sus efectos y vamos a ver en qué consiste. Ahorita hablamos del LSD.
El LSD viene siendo la dietilamina del ácido lisérgico, viene siendo, se descubrió, únicamente se descubrió con el fin específicamente terapéutico, precisamente para evitar la depresión en el aspecto de trastorno de trastorno de estrés postraumático y en el aspecto psicológico, en tratamiento, psicólogos ya empezaban a utilizar, de hecho siguen utilizando pequeñas porciones de LSD para efectos de llevar a cabo evitar las adicciones, porque también ayudan a evitar las adicciones. Por ahí se inició el LSD. Sin embargo, pues en la medida que fueron tomando más espacio, que se empezó a abusar un poco de su uso, empezó a verse el aspecto alucinógeno. Y empezaron a ver las distorsiones de los sentidos y empezó a verse todo el efecto que tiene esta droga como un aspecto alucinógeno. Ahora bien, también tiene efectos negativos, que son muy negativos. Y esos negativos pueden ser desde la misma adicción que se va formando hasta el insomnio, haber alteraciones de la realidad, taquicardias, daños a órganos como el riñón, el mismo hígado, incluso al mismo neuronas, se ocasiona el daño. En fin, va viendo una serie de efectos negativos, los cuales hacen que se detenga y se controle precisamente por todo el daño que nos puede generar. Pero si controlando bien esta droga, podemos tener efectos totalmente terapéuticos, que actualmente hay una investigación muy profunda que se está haciendo para llevar a cabo la reglamentación del LSD, que ya anteriormente estaba reglamentado, ahora después se hizo la prohibición y ahorita se está reglamentando para llevar a cabo un control para poder tener ese tipo de efectos positivos o terapéuticos. Tenemos la psilocibina, que viene siendo de los hongos. Esto es un polvo, se toma en forma oral. Ahí también produce los alucinógenos, o sea, son alucinaciones, más que nada de tipo auditivo y visual. Hay hay un aspecto también sensorial y como todos los alucinógenos, depende de la persona que los llegue a tomar para ver los efectos que se tiene. Un alucinógeno puede producir diferentes efectos de acuerdo a la persona. Entonces, por esa razón es muy difícil definir que esto te va a producir esto cuando a una persona no le produjo eso, le produjo otros efectos, pero todos en sí es un escape a una realidad. Pero y obviamente también tenemos los efectos muy negativos que se tiene por parte de la psilocibina, pero también tiene el aspecto terapéutico, que viene siendo, la psilocibina es un buen ansiolítico, o sea, evita la ansiedad, controla la ansiedad y también ayuda mucho en las adicciones. Muchos se van a preguntar por qué, de qué sucede, por qué es esta reacción. Ahorita lo vamos a aplicar más adelante, el por qué tienen esa situación. De un lado ayudan y por otro lado van a perjudicar. Tenemos el éxtasis. El éxtasis es una droga que realmente tiene, pues digamos, es nueva, por así decirlo, tiene poco tiempo, pero sin embargo es una metafetamina que nos da oportunidad de tener otro tipo de acciones dentro de nuestro organismo. O sea, no tan solo nos ayuda en el sentido de tener las alucinaciones que hemos mencionado, nos da también energía y nos da emotividad. O sea, emotividad en el sentido de que muchos le llaman que se enamoran o que hay un enamoramiento, porque no hay es una droga que produce mucha emoción, mucho sentimiento, el aspecto de querer a las demás personas, de mostrarles el amor, en fin, pero ya viene desde adentro. Entonces estamos hablando de una droga que tiene un pequeño comportamiento distinto y eso totalmente, como menciono, es reciente. Se está actualmente trabajando mucho para efecto de que a través de ella se maneja la ansiedad y la autoestima. Estamos hablando aquí de que esa droga queda como una secuela el hecho que uno se revalore más. No quiere decir que sea constante esa acción, pero las personas que lo han tomado, los médicos o los doctores que ya han llegado a tener ese tipo de conocimientos de cómo actúa esta droga, mencionan esa actitud que tiene la persona que la ha tomado. Sin embargo, como un efecto secundario muy negativo, que son todos los que hemos mencionado, aparte como se siente esa parte emotiva del sentimiento de amar, muchas personas abusan de él y entonces es donde viene la sobredosis y la muerte. Aquí sí hay peligro de una sobredosis por el hecho de que produce un placer, obviamente, pero es muy activo y por lo tanto puede llegar a producir la muerte. Aquí la duración es de 4 a 6 horas su periodo de efectividad. Posteriormente va perdiendo y entonces empiezan a hacer el efecto secundario, que estamos hablando que son muy negativos.
La molécula de Dios es otra, se le llama, a la DMT también se le llama, la dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina viene siendo un compuesto que lo tiene también la Yaskawa, que ahorita vamos a hablar, vamos a hablar dentro de un momento más. Pero ahorita por lo pronto vamos a hablar de esta molécula de Dios. Esto se entiende que esta molécula o esta sustancia también el cuerpo humano la produce y la produce en momentos muy especiales. Cuando nace se ha detectado cierta cantidad de dimetil que se produce, cuando en los orgasmos o en momentos de placer también sucede, y se ha encontrado también en momentos de que ya cuando la muerte va a llegar a la persona también hay segregación de esta sustancia. Entonces, pero sin embargo en forma sintética se produce, es un polvo, la pureza de este polvo viene siendo entre más blanco es más puro, pero ya ha llegado a tener polvos color salmón o café, ya son muy impuros, pero aún así lo utilizan en forma oral, aspirada o inyectada. Tiene efectos muy negativos, pero no tenemos o encontramos un efecto positivo. No tenemos, no, vamos, de lo que he estudiado, lo busqué, no encontré un efecto terapéutico de la molécula de Dios. O sea, únicamente es una droga que produce alucinaciones, que produce una serie de aspectos cósmicos en nuestro organismo, en nuestro cerebro, que altera todo el aspecto neuronal, pero no tiene nada que pueda ayudarnos en el aspecto terapéutico. En el caso de lo que es la ketamina, que se originó esta sustancia química que es sintética también, se generó como una medicina precisamente como un anestésico, pero en el momento en que se empezó a utilizar, se empezó a ver que se producía alucinaciones y pues, se perdía la relación de tiempo y realidad, como casi todas las demás alucinógenos. Ahora bien, esta ketamina se toma en forma oral, se puede aspirar, se puede fumar, se puede inyectar. Y el efecto secundario pues, es muy peligroso. Como se utiliza para adormece y es como anestésico, puede incluso llegar a la muerte, o sea, a tener un paro cardíaco, por eso es muy peligroso. En cambio, el efecto terapéutico, como es anestésico, obviamente va a eliminar el dolor, porque es una situación muy interesante para tratamientos muy específicos y aparte es un sedante. Pero es, como insisto, es muy peligroso, hay que tener mucho tiempo con ello. Es una duración de 1 a 2 horas, es su efecto, y su costo, como es bajo, entonces muy solicitado también. La morfina, que es la que más conocemos tal vez, es una opiácea, eso viene del opio, ¿verdad? De la amapola, es oral, es polvo, puede ser en tabletas, polvo líquido. Obviamente los efectos psicológicos son los normales, pues, pero es relajante, se utiliza mucho como relajante y como narcótico porque adormece, pero también hay procesos de alucinaciones y sus efectos son muy negativos, incluso puede llegar a la muerte, como hay muchos sobredosis por morfina que llegan a la muerte, sobre todo cuando llega el momento que toman demasiado. Y el efecto terapéutico es un analgésico, sobre todo en dolores fuertes. En la actualidad se utilizan muchas personas a nivel médico, lo utilizan precisamente para el dolor y claro, controlado médicamente para evitar un peligro mayor, pero sin embargo, cuando hay dolores muy constantes puede generar ya la adicción, que es muy difícil que se pueda eliminar. Tenemos otra que viene siendo la ayahuasca, la famosa ayahuasca que últimamente ha tenido un auge tremendo. Sin embargo, la ayahuasca es milenaria, bueno, es centenaria, por así decirlo. En las tribus que vienen del Amazonas, sobre todo en la zona de Perú, se encuentran una serie de chamanes y de pues, templos, por así decirlo, donde se utiliza, le dan el surgimiento religioso a este tratamiento, a la ayahuasca. Sin embargo, pues tiene sus efectos. Y vamos a platicar de ellos. La ayahuasca es oral, se toma, es un líquido sumamente amargo. La gente que lo ha tomado, platiqué hace poco con una persona y otra, y lo demás ha sido por puros testimonios, donde me dicen que es sumamente amargo el líquido. Pero para llegar a la ayahuasca requieres tener un tratamiento, o sea, cierta dieta, unos 3, 4 días antes, no comer carne, no tomar alcohol, evitar el café, azúcares, en fin, una serie de dietas que debes de tener para el momento de llegar a un tratamiento de la ayahuasca. O sea, no es así nada más de que ya quiero entrar y ya voy a estar en una sesión. No, tiene que ser un tratamiento, tiene que ser una persona, un terapista, una persona, un chamán que les llaman también, los que tienen que acompañarte, asesorarte para poder tener una persona que va a vigilar tu comportamiento. Se requiere ser guiado, es el guía.
esta ceremonia de la ayahuasca. La consideran como una ceremonia. Y por eso le dan el tipo de aspecto religioso y es o chamánico o terapéutico, pero sí realmente tiene que tener un acompañante. El efecto de la ayahuasca viene siendo, no tan solo por la ayahuasca que viene siendo una enredadera, sino también por la chacruna, que viene siendo una planta, un matorral, por así decirlo, que tiene el DMT, el dimetiltriptamina. O sea, estamos hablando de que tiene lo mismo que la molécula de Dios, pero estamos hablando ya en el sentido de que tiene la ayahuasca a un lado. Y la ayahuasca en la mezcla con la otra, con la chacruna, van a formar precisamente un alucinógeno que la ayahuasca va a controlar. Si fuera únicamente chacruna se descontrolaría. En cambio la ayahuasca lo modera, por eso es que precisamente se tiene la mezcla de las dos plantas. Y la otra circunstancia, ¿qué efectos podemos tener a nivel psicodélico? Pues hay un cuestionamiento que se hace la persona cuando la toma, que empieza a hacer hacia su interior. Es introvertible, o sea, estamos hablando que se introspecta, es una acción introspectiva hacia sí mismo. No es hacia el exterior, a ver cosas de alucinaciones externas, no. Es ver hacia adentro de ti. Por eso se le llama que viene siendo un aspecto espiritual. Aquí se deshace el ego, se desmembra el ego, por eso se llama una introspectiva entógena, porque es hacia el interior nuestro, y es más que alucinógena, pero sin embargo se considera dentro de los alucinógenos. ¿Y cuáles son los efectos? Los normales: malestares y diarreas, somnolencia, taquicardias, respiración agitada, todo lo que hemos hablado de los efectos secundarios se dan también en la ayahuasca, con problemas de que si la sesión dura de 3 a 7 horas, pero los efectos secundarios pueden durar días o semanas, hasta que nuevamente se normaliza nuestro organismo. ¿Qué efectos terapéuticos vamos a tener? Si en la sesión de ayahuasca es guiada con personas profesionales en ello que sepan lo que hacen, vamos a tener un efecto positivo en que es antidepresivo, va a eliminar las adicciones a otro tipo de drogas, esas adicciones están a fumar, a tomar, a lo que viene siendo el aspecto de pues, la misma marihuana o a cualquier opioide, va a poder ayudar a que pues, se elimine esa adicción. Es neurogénico porque va a proteger o va a generar nuevas células y se trata como un aspecto psicológico también, precisamente por la parte que ya entra a nuestro interior, a nuestro yo. No entra nada más a formar alucinaciones, sino entra a la parte interna y la desmembra. Y eso también elimina la ansiedad y elimina los miedos. Entonces, todo esto bien controlado da un resultado positivo. Cuando entra uno a una sesión de ayahuasca por curiosidad, más vale no entrar. Si entras por diversión, no entrar. Debes entrar siempre porque se persigue algo positivo de ella, no una diversión. Precisamente por eso se está diferenciando. Y por eso ahorita está tomando mucho auge la ayahuasca, porque están empezando a ver muchos psicólogos que sí funcionan, que sí ayuda a las personas. Tenemos la mescalina, que es la nuestra, que es la del peyote, es un alcaloide también, es oral o inyectado, es un polvo. El polvo entre más blanco es más puro, aquí ya es un polvo rosita, pero entre más blanco es más puro. Y el efecto psicológico que nos da son las alucinaciones que hemos hablado, da euforia y sedación, o sea, primero es una euforia tremenda y después una sedación. Y el efecto secundario son los normales, los mareos, los malestares que tenemos de estómago, taquicardias, en fin. ¿Qué efecto terapéutico nos da la mescalina? Es muy poco. Realmente no es notorio, porque cualquier otro tipo de producto lo puede ser, cualquier otra sustancia la puede cubrir perfectamente. Y lo están utilizando mucho, bueno, desde siempre lo utilizaron aquí en nuestro país, por el lado de Oaxaca, más que nada en el aspecto religioso, porque al momento de que empiezan las alucinaciones, le dan el tinte religioso. Pero sí, hablando de efecto terapéutico positivo, no hay nada que pueda ser notorio. Puede ser alguna situación de ansiedad, pero no es notorio. Puede ser suplido con otro tipo de medicamentos o de sustancias. Y por último, nuestra consentida, la cannabis. La cannabis viene siendo la marihuana, que bueno, es la parte negativa, la parte que contiene el THC, que es la parte... recordemos que la cannabis es una planta dioica, o sea, tiene dos sexos, el sexo masculino, el sexo femenino. La parte femenina es la marihuana y es la que contiene está muy concentrado el THC ahí, o sea, tiene una gran concentración de THC. En tanto que la parte masculina es el cáñamo, donde se extrae el CBD.
y donde tiene no más del 0.3% de THC. Por esa razón, entonces, la marihuana es rica en THC. Y esta se toma en varias formas, puede ser sublingual, puede ser oral, puede ser inhalada, puede ser tópica, o sea, dependiendo de la forma en que se presente. Ahora, ¿qué efecto psicológico tenemos con lo que viene siendo la marihuana? Pues en la marihuana, si tomamos poca, o sea, THC en poca cantidad, nos da un efecto terapéutico tremendo. O sea, vamos a hablar de que se nos quite el insomnio, quita ansiedad, o sea, muchos efectos que vamos a mencionar en un momento más vamos a tener con el THC. Sin embargo, si tenemos un exceso de THC, si por el estar fumando, fumamos 5 o 6 carrucos al mismo tiempo, o sea, uno tras otro, el resultado es que estamos tomando en cuenta que cada carrujo va a tener alrededor de 15, 20 miligramos de THC, pues vamos a tomar 100, 110, 120 miligramos, y eso ya es un exceso, es una dosis alta. Eso nos va a producir precisamente ese efecto alucinógeno. Vamos a tener euforia, energía y vamos a tener placer. Entonces, el efecto secundario que vamos a tener ahí es lo mismo. Hay una psicosis temprana, o sea, un aspecto psicótico de aprensión, hay cierta esquizofrenia, hay taquicardia, hay fatiga y todos los malestares que hemos mencionado. Pero ¿qué efecto terapéutico tenemos ya con la misma marihuana, tomando en cuenta que va a ser controlada para poder tomarla en el sentido terapéutico? Pues va a evitar el dolor. De hecho, en el cáncer, una de las recomendaciones que hacen todos los que manejan el aspecto de la quimioterapia o radioterapia, recomiendan que al finalizar de las sesiones se tomen la combinación de CBD y THC porque va a evitar el dolor. Es sumamente positiva en el dolor, es más fuerte y más intenso su actividad que la misma morfina. Es neuroprotector, eso es un efecto totalmente declarado y totalmente descubierto y comprobado que es un neuroprotector. Es sedante porque va a ayudar precisamente a que eliminar el insomnio, genera un apetito, es emético, o sea, evita que vomitemos. Y en el cáncer se ha tenido un efecto tremendo en el cáncer. Últimamente, en los últimos 4 años, ha tenido una investigación muy intensa con resultados muy positivos del control que se tiene cuando se toma THC en combinación con CBD con respecto al cáncer. Ahorita vamos a hablar más adelante de eso. También el aspecto motor. Va a tener una persona que tenga un problema motor, va a tener un alivio. Y la parte cognitiva. O sea, son situaciones donde nos ayuda en efecto terapéutico de la marihuana precisamente por su efecto del THC. Cuando es fumada, vamos a tener de 1 a 3 horas más o menos su efecto. Cuando es oral, o sea, que realmente la tomamos, estamos hablando de 3 a 8 horas. Eso es en sí. Pero si estamos hablando de como una droga alucinógena, realmente es muy poco su efecto alucinógeno. Sin embargo, en los directorios de drogas, donde se trata todo el aspecto de drogadicción, lo consideran en una forma mínima como la menos efecto alucinógeno. Ahora bien, si hablamos de esto, podemos decir, ¿cuál es la droga más peligrosa? Pues la más peligrosa es el alcohol. ¿Por qué? Pues porque el alcohol, ¿cuántas muertes no tenemos de alcohol? El alcohol es una droga total socialmente aceptada, es una droga que te da estatus, que el irla tomando poco a poco vamos dañando todo nuestro organismo constantemente, y es una droga que sin sentir nos mata. Entonces, en ese sentido, se considera como la más peligrosa el alcohol. La siguiente es la heroína. Ahí es importante mencionarlo. Después viene siendo el crack. Y fíjense, en el cuarto lugar colocan a la nicotina. ¿Por qué? Pues porque ahí vienen los efisemas pulmonares, todos los bronquios inflamados y llenos de nicotina, en fin. Son las drogas que tenemos, sin embargo, las dos son socialmente aceptadas y obviamente pues seguimos con esa misma idea de que no es el problema echarse una copa o tomarse o echarse un cigarrito. Ahora, ¿cuál es la más adictiva? Podemos hablar también cuál es droga es muy adictiva. Pues podemos hablar que una adictiva puede ser la heroína o la cocaína, las dos pues son opioides, son las más adictivas porque es muy difícil eliminar la adicción y sobre todo el daño que nos va generando precisamente porque no hay manera fácil de poder eliminar esa adicción. La siguiente que son adictivas pues viene siendo el alcohol y la nicotina, porque son las partes que ya es como mencioné hace un momento, son las que socialmente son aceptadas. Ahora bien, la menos peligrosa de todas, pues la cannabis, porque la cannabis no tiene ningún efecto en la que podamos tener el riesgo de nuestra salud. De hecho, no se ha comprobado actualmente de forma científica que alguien por haber fumado marihuana haya muerto.
No existe un reporte científico de que se compruebe que la causa fue la marihuana. No existe. ¿Por qué razón? Puedo explicar muchas razones a nivel científico, pero se nos llevaría mucho el tiempo. Pero lo importante es que sepa que no está considerada como una droga que vaya al punto de tener una sobredosis y que la gente pueda morir. Tomando en cuenta esto anterior, podemos decir que la mayoría de las drogas generan adicción, que tienen algo curativo, pues ya me lo estoy explicando, tienen algo curativo, tienen sobredosis y en ocasiones son mortales, dejan secuelas de por vida, incapacitan, están controladas todas porque precisamente para poder llevar a cabo su reglamentación, son de alto costo. La ilegalidad provoca delincuencia y es lo que está provocando cuando no se está reglamentando, y es lo que estamos viviendo cada día. Interviene, y eso es muy importante lo que se menciona en el punto 9, intervienen en las formulaciones de medicamentos de patente. Entonces se dan cuenta y ya están explotándose sus efectos terapéuticos. O sea, de todas maneras, existe una situación positiva para este tipo de drogas. Ahora bien, en forma muy simple les voy a explicar cómo funciona el aspecto del alucinógeno o de la misma droga, cómo va a actuar. Tomamos el alucinógeno, aquí ya lo estamos tomando, aquí ya, y al momento de tomarlo y entrar a nuestro cerebro, va a activar una serie de hormonas. Ese alucinógeno que se encuentra en el sistema nervioso central, obviamente en nuestro cerebro, y va a activar a la serotonina, a la dopamina, a la melatonina, a la anandamida y a una serie de hormonas más que son todas ellas las que van a hacer que al momento de que se alteren, por ejemplo, se produce demasiada dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es hormona que maneja el aspecto cognitivo, el aspecto motor, la motivación, la recompensa, el sueño, pero aquí es muy importante, maneja el placer. Entonces, en la medida que una droga entra en nuestro organismo y altera la dopamina, al momento que altera la dopamina, se activa la dopamina, se produce hasta 200, 300% más y el resultado es que vamos a tener placer. Y eso es lo que busca la droga, es lo que buscamos en la droga, el placer. Y ese placer va a llegar a través de exceso de dopamina pero obviamente al momento de que llegue ese placer viene el descontrol hormonal de todo nuestro sistema neuronal. ¿Y qué sucede? Pues viene lo que sucede, las alucinaciones, que todo nuestro cuerpo se aloca, que tenemos una serie de consecuencias después posteriores al momento de que ya se acabe el efecto y tenemos que poco a poco irnos a la parte de llegar a la normalidad o pseudo normalidad. Ahora bien, una vez que se activan las hormonas, la dopamina, la serotonina, en fin, van a activar a los receptores, que son sobre todo el 5-HT2A, que es el que más centrado a ese tipo de drogas para cuando van en ese sentido, y al CB1. El CB1 es un receptor endocannabinoide que se encuentra en mayor cantidad en el cerebro. Entonces, al activarlo, estos van a activar a todos los neurotransmisores que están también en nuestro cerebro y en muchas partes de nuestro organismo. Al momento en que se activan esos neurotransmisores es cuando se genera ese descontrol que nos bailamos o cantamos o lloramos o mil cosas hacemos porque nuestro cuerpo está alocado precisamente por todos los neurotransmisores que están cruzando sus señales y por lo tanto tenemos ese alocamiento de general en nuestro organismo. Y ahí vienen los efectos alucinógenos que estamos platicando. Ahora bien, las drogas alucinógenas mencionadas tienen algún efecto curativo, como ya lo mencioné. Todas ellas tienen un efecto curativo. Sin embargo, la marihuana se considera alucinógeno por su alto contenido de THC, que es el que mencioné hace un momento. Y el THC, que este fitocannabinoide, tiene como molécula activa precisamente el THC, que también tiene múltiples efectos terapéuticos. El THC proviene de la planta cannabis y actúa solo a través del sistema endocannabinoide. Y aquí viene la parte importante. Todo esto que estamos hablando de drogas tiene que tener un receptor, y los receptores en el caso de la marihuana viene siendo el CB1 y el CB2, que son los receptores cannabinoides, y a través de ello va a actuar, y entonces es cuando el sistema endocannabinoide actúa. Entonces la droga en sí, como estamos hablando, no es que la droga sea mala, porque ya vemos que tiene efectos terapéuticos, sino cómo lo vamos a usar. Y aquí pongo el ejemplo de un cuchillo o un televisor. El cuchillo nos ayuda en la cocina a cortar la comida, mil cosas hacemos en la cocina con el cuchillo, pero porque los usamos bien, pero ese cuchillo también puede matar. La televisión, a través de ella nos divertimos o nos educamos, pero también a través de ella vemos cosas negativas. Entonces, como se dan cuenta, no es en sí el elemento del cuchillo, la televisión, la mala. Lo malo es cómo hacemos uso de ello nosotros. Y es precisamente la droga. Si hacemos buen uso de esa sustancia,
va a ser un fin terapéutico, pero al ser mal uso de ella, pues tenemos el aspecto de los viajes psicodélicos. Ahora bien, la cannabis es una planta que es maravillosa, su composición química es muy compleja y es la única en el reino vegetal actualmente descubierta que tiene tantas características positivas. Tiene esteroides, polifenoles, glicolizados, flavonoides, tiene 19 flavonoides, tiene terpenoides y tiene hasta 183 fitocannabinoides descubiertos hasta ahorita. Entonces, se imaginan la cantidad, tiene 1689 compuestos y todos ellos tienen efectos terapéuticos. De hecho, como menciono, hay una cantidad enorme de investigación que se hace sobre la cannabis y la más pequeña, la más, pues digamos, ínfima parte de la cannabis es lo que da el efecto psicotrópico o psicodélico. Sin embargo, el 99% de las reacciones de lo que es la cannabis es totalmente terapéutico. Entonces, ¿dónde viene la diferencia? Por eso hago esta forma de hacer notar lo positivo de lo que es cannabis en el sentido terapéutico. Ahora bien, la cannabis está formada por estos tres elementos, que son los fitocannabinoides, los terpenos y los flavonoides. Los terpenos son los que le dan el olor, el aroma, a veces el sabor, y los flavonoides son los que le dan el color. Sin embargo, en los fitocannabinoides estamos hablando de que tiene muchos fitocannabinoides, hay más o menos 170 que se han descubierto o algo más que van todavía. Sin embargo, tenemos ahorita 183, dije hace un momento. Sin embargo, los más importantes son el THC y el CBD. El THC, el tetrahidrocannabinol, y el CBD, el cannabinol. Y aquí es donde viene la parte que vamos a ver, que lo que está señalado en el círculo verde es la parte del THC, que es la que produce el efecto psicotrópico cuando se toma en exceso. Cuando se toma en forma controlada, vamos a ver adelante qué efectos tan positivos nos puede dar. Y el CBD pues tiene una familia muy grande del CBD, que cada uno de estos, el CBN, CBG, CBDA, todos tienen un efecto terapéutico muy específico en nuestro organismo. Por eso precisamente es lo curativo de la cannabis. La cannabis entra en nuestro organismo e invade todo nuestro organismo, porque el sistema endocannabinoide es el que mayores receptores tiene en todo nuestro organismo. O sea, es el sistema que más receptores tiene en nuestro organismo. Por lo tanto, cuando entra la cannabis, ya sea el THC o el CBD, pues va a estar en todas partes de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. ¿Qué hace el THC? Para que vean ustedes la importancia del THC. Frena el desarrollo de las placas amiloides del cerebro, que viene siendo el inicio de lo que es el Alzheimer. Ayuda a disminuir el dolor. Eso es un hecho, ya lo mencioné hace un momento. Es relajante, activa el hambre, o sea, crear apetito. O sea, ser creativo al activar el lóbulo frontal. Eso es muy importante. Eso no lo vemos como tal, pero al momento que se toma el THC de forma adecuada, vamos a tener también esa parte cognitiva. Induce al sueño, porque va a eliminar el insomnio. Es antiemético y es anticompulsivo. Entonces, todo esto está funcionando precisamente en todos los que hace el CBD, el THC a través de activar el receptor CB1 del sistema endocannabinoide. El CBD va a amortiguar la acción del aspecto psicológico o psicodélico del THC. Precisamente por eso viene la combinación perfecta. Si tomamos THC con CBD, no vamos a tener ningún efecto psicotrópico, psicodélico. O sea, vamos a estar bien porque el CBD amortigua el efecto que tiene el THC a nivel de activación de las hormonas. Ahora, en combinación con el CBD, el THC es anticancerígeno. Hay tratamientos de con resultados muy eficientes, muy reales, muy positivos a nivel científico, que incluso lo están considerando en muchas terapias también, sobre todo en el aspecto de como dije hace un momento, en lo que es la quimioterapia y la radioterapia. Ahora, en dosis muy controladas de CBD y THC puede controlar la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia y enfermedades neurodegenerativas y muchas más. Entonces, cada día hay más descubrimientos de todos los efectos terapéuticos de esta combinación. Por eso menciono tanto esto, porque vean que no es una droga en sí que va a ser negativa, al contrario, es algo positivo, es algo que nos va a hacer el bien y nos está haciendo el bien. En combinación, el efecto del CBD con una pequeña proporción del THC, que es no más del 0.3%, a través del sistema endocannabinoide vamos a tener todos estos efectos. Es antiinflamatorio, analgésico, ansiolítico, vasodilatador, fortalece al sistema inmune, es neurogénico, va el equilibrio hormonal, regula los minerales, es multivitamínico, equilibra el metabolismo, o sea, el efecto de la tiroides lo va a equilibrar, apoya la microbioma,
libera neurotransmisores, regula el agua, regula la temperatura, regula el pH. Son efectos que no existe alguna enfermedad que no tenga algún síntoma de estos. Entonces el CBD va a actuar precisamente para poder controlar, el CBD junto con el THC, para poder controlar ese tipo de sintomatologías. Cuando hablamos de THC nada más, estamos hablando, como dije hace un momento, exceso de THC, nos vamos a alocar. Cuando hablamos del CBD con diferentes porcentajes de THC, vamos a entrar en el aspecto médico, curativo, terapéutico. Esa es la gran diferencia. Pero es importantísimo que el THC dosificado nos da ese efecto. El THC solo, únicamente para el efecto de alocarse, lo va a lograr. Pero no es el fin. No, de hecho, actualmente hay una gran investigación que se está desarrollando en Israel sobre cómo poder hacer que el THC intervenga precisamente en el cáncer para que lo cure. Entonces estamos, y de hecho ya hay pruebas muy fehacientes al respecto. Entonces se dan cuenta de la importancia que tiene. Y aquí podemos llegar al final de la película, la pareja perfecta, CBD con THC. Y no estamos hablando de una droga, estamos hablando de una sustancia que es orgánica, natural, que nos puede ayudar a poder mantener, poder recuperar nuestra salud. Esas son algunas de las referencias que utilicé para poder llevar a cabo esta plática. Utilicé más, pero estas son las que más notorias. Pueden tomar nota de ello. Todas son de PubMed, la revista científica más importante a nivel mundial, a nivel médico, obviamente. Y estamos a la sección de preguntas. Rubí, a sus órdenes. Gracias, ingeniero. Le preguntan desde Facebook, ¿sirve para la neuropatía? Sí, bastante. La neuropatía diabética que tenemos actualmente, o si es neuropatía, pues es ya una situación que al momento que tomamos el CBD con full spectrum de alta concentración, digamos, hablar de una concentración de unos 100 miligramos por mililitro, vamos a tener un efecto curativo y protector del nervio. Sí ayuda mucho, hay que utilizar la microdosis a nivel sublingual, tomarlo de forma sublingual y con microdosis. Cuando el efecto es o sea, la neuropatía es bastante fuerte, podemos tomar cápsulas donde tengamos mayor contenido de THC sin dejar de tener CBD, porque de esa manera vamos a tener un control más eficiente del dolor. Entonces sí lo recomiendo mucho que utilicen estas dos facetas. De hecho, incluso en los escritos que hemos hecho, no sé, que hemos a través de la página de internet, mi página de internet, que es que viene siendo, ¿cuál es? Los CBD Salud, es la que nos ayuda mucho porque tenemos muchos datos que usted está sobre neuropatía, sobre muchas enfermedades que nos pueden enriquecer precisamente cualquier duda que tengamos, la pueden aclarar. Ahí hemos escrito todas las cápsulas, las grabaciones se encuentran ahí, las grabaciones de todas las prácticas que hemos hecho. Y llevamos ya 3 años de grabaciones, imagínense que una por semana. Entonces ahí hemos consultado todos los males que ha habido casi, y entonces donde se relaciona el CBD con la enfermedad. Entonces sí me gustaría que la persona que pregunta esto pudiera consultar más a fondo sobre esto si consulta mi página en internet. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? ¿Qué podemos hacer para subir las defensas? ¿El CBD ayuda? Mire, el CBD nos ayuda mucho en la cuestión de subir las defensas porque tenemos un sistema inmune defensivo que está constituido por leucocitos, linfocitos, adenoides, una serie de elementos, pero todos ellos van a ser reforzados por el CBD por la siguiente razón. El sistema endocannabinoide tiene 2 receptores fundamentales, el CB1 y el CB2, y están distribuidos en todo nuestro organismo. Pero el 77% de estos receptores son CB2 y generalmente se encuentran, en parte fundamental, se encuentran en el sistema inmune. Los CB1 se encuentran en el sistema nervioso central, pero entonces el CB2 se concentra en el sistema inmune. Y el cannabidiol, el CBD, activa perfectamente todos los receptores CB2. Para activar a los CB1 requiere un poquito del THC, pero en el caso del CB2, de los receptores CB2, son activados por el cannabidiol y están todos en el sistema inmune. Entonces, por esa razón es que una vez que se toma el CBD, va a encontrar una fuente enorme de refuerzos del sistema inmune. Independientemente de eso, el CBD va a reforzar la microbioma, y la microbioma viene siendo la parte
pues todos los virus que tenemos en nuestro organismo, la flora que tenemos en nuestro organismo, que son los que nos ayudan junto con las enzimas digestivas, a cambiar el alimento a nutriente, o sea, transformarlo a nutrientes. Y una vez que se transforma en nutrientes, obviamente nuestro cuerpo se va a nutrir y vamos a reforzar al sistema inmunológico. Entonces, se dan cuenta, no tan solo porque va a reforzar a los elementos del sistema inmunológico, sino aparte por lo que la alimentación que vamos a recibir va a ser más rica en nutrientes. Entonces, por todos lados, el CBD va a ayudar a que tengamos un sistema inmunológico más fuerte, y eso lo hemos comprobado mucho últimamente con el COVID, donde personas que estaban tomando CBD tuvieron la oportunidad de resistirlo y de pasarlo bien sin secuelas, y las que no estaban tomando sí tuvieron problemas, incluso lo siguen teniendo por las secuelas que se dejaron. Muchos ya tuvimos el problema del COVID y pues estamos aquí, ¿verdad? Y estamos bien, porque el CBD nos ayudó mucho a resistir todos los parte negativa del COVID. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Sí, tenemos más preguntas que le hacen desde Instagram. Dice, Sí. ¿el THC me ayuda con los dolores intensos del cáncer y puede causarme adicción? El THC, cuando es controlado, no genera la adicción. O sea, estamos hablando, no le va a tener ningún problema si toma el THC para el dolor. Al contrario, le va a ayudar mucho y no tiene por qué generar ninguna adicción. O sea, no hay manera de generar adicción. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya controlado a través de como una medicina, por así decirlo. Hay formulaciones magistrales que llevan un alto contenido de THC que se pueden tener y que van a eliminar precisamente el dolor. Si usted tiene duda, consulte con su médico para que vea que los efectos positivos que le puede dar lo que es la cannabis medicinal, y en estos el THC y el CBD, y tenga confianza. Hay muchos testimonios, pero muchos, de personas que lo siguen usando, que están usando el CBD y el THC precisamente para efecto de eliminar dolores de cáncer e incluso el tratamiento del cáncer, porque el CBD con el THC no tan solo va a eliminar el dolor, sino va a evitar que se siga produciendo nuevamente células, o sea, la subdivisión de las células, va a generar la apoptosis, o sea, para que la célula se divida, digo, pero que la célula se muera, perdón. Sabemos que la célula tiene 4 etapas: nace, crece, se reproduce y muere, y en el cáncer la célula no muere, y el CBD le ayuda a morir porque el CBD ordena esa apoptosis para de esa manera que la célula se suicide, y es como puede detenerse el cáncer. También se ha comprobado que detiene la metástasis. Entonces, en todos sentidos va a ayudar el CBD. Si estamos hablando de un tratamiento de quimioterapia, el CBD va a evitar que tengamos el problema de que no podamos comer y que vomitemos, porque va a evitar precisamente ese efecto emético. Entonces, los que trabajan en quimioterapia saben que así funciona. Entonces, por eso menciono que le ayuda mucho, no tan solo en el dolor, en muchas otras facetas puede ayudar para que tenga una mejor calidad de vida, y en un momento dado también pudiera para detener el avance de la enfermedad. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? ¿Cómo consigo CBD con mayor cantidad de THC? En ese sentido, puede comunicarse directamente aquí a través del chat que tenemos ahí, para que usted pueda hacer la pregunta y de esa manera ya se dirigen con él. Son básicamente fórmulas magistrales. Ahorita a través de farmacias se puede obtener esto, y se puede ya a través de una receta lograr esa formulación adecuada que le permita tener pues esa concentración adecuada de THC. Siempre es importante que nuestro médico esté al tanto de esto, que esté pendiente, porque como el CBD, THC no se considera una medicina de primera línea, sino considera una medicina de segunda línea, o sea, una forma de colateral. Pero ya actualmente, cuando vemos que los medicamentos no nos dan efecto, que seguimos con el mismo problema, entonces entra el CBD y nos ayuda mucho. Es decir, nos da una mejor calidad de vida, y en un momento dado pudiera ser que, pues, dependiendo del avance de la enfermedad, pueda detenerla. Pero sí me consta, tengo casos donde las personas les ha detenido el cáncer, pero hay otras en las que les ha dado una muy buena calidad de vida, y que definitivamente pues lo agradecen mucho a no tener dolor, a poder comer bien, a tener una vida casi normal. Entonces eso cuenta mucho. Entonces por eso le digo, sí vale la pena. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿En qué casos recomienda el uso de la ayahuasca y cómo el CBD lo puede suplir? Bueno, mire, el CBD va a suplir muchos de los efectos que dije de la ayahuasca. ¿Por qué? Pues es antidepresivo, va
va a darle una tranquilidad, quita la ansiedad, va a dormir bien, o sea, elimina muchas situaciones psicológicas. Sin embargo, el aspecto psicológico y propiamente dicho de que muchos psicólogos o psiquiatras lo manejan, es que es un clavado al interior de nosotros y eso pues no lo hace el CBD, definitivamente el CBD no va a ese grado. El CBD es más bien de tipo orgánico, no de tipo tanto de tipo emotivo interno, sino entonces eso hace que el CBD nos ayuda a las sintomatología que podemos tener, una depresión, una ansiedad, que mucha gente al entrar y al tomar o al estar en la ayahuasca también busca eso. Yo sí les sugiero que antes de entrar a una sesión de ayahuasca, pues sepan qué quieren, ¿no? O sea, que investiguen con la persona donde se va a hacer la ayahuasca, qué efectos pueda tener, qué lo voy a lograr, para ver si se acomoda lo que yo necesito, porque pues es una experiencia que es difícil, aparentemente en el momento que se toma, pues tiene una reglamentación, produce efectos también negativos posteriores y aparte durante mucho tiempo, pero los logros son buenos, según la gente que lo ha tomado, que ha estado en ese tipo de sesiones. Pero hay otras cosas que pueden suplirla. No quiere decir que todo lo pueda suplir, como les digo, su médico le puede decir si le conviene o no le conviene, porque la realidad es de que mucha gente por curiosidad se mete allí y sale con experiencias sumamente negativas. Entonces yo le recomendaría primero siempre estar en coordinación con su médico para poder llevar a cabo este tipo de experiencias. ¿Qué otra pregunta? Hay más inquietudes, ingeniero, sin embargo, estamos llegando pues ya al tiempo establecido. Les recordamos pues que sus preguntas las pueden seguir haciendo en redes sociales y se darán respuesta. Y no se pierdan las redes sociales porque ahí están todas las novedades. Por ejemplo, ahora sí que porque ustedes lo pidieron, vamos a tener cambio de horario en los webinars. Entonces, no se pierdan el próximo miércoles, ya vamos a estar a las 8 de la noche. Entonces, los esperamos. También un tema muy interesante es, se los adelanto, es, ¿te duele la pancita? ¿A quién no nos ha dolido la pancita, verdad? Entonces, los esperamos próximo miércoles, 8 de la noche, en esta misma sala de Zoom. Muchísimas gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches a todos, muy amable. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias a todos. Gracias.